Bueno, como pueden ver, la ponencia, la conferencia que yo les voy a contar se titula Uniendo puentes entre la investigación educativa y la práctica docente, reflexiones, desafíos y alcances. Maura ya me presentó, así que bueno, voy a ello. A ver, primero vamos a hablar un poquito de cuáles deberían ser los propósitos de la investigación educativa o de la investigación en educación. Y como pueden ver en la diapositiva, tenemos el primero, que es la producción del conocimiento vinculado a temas de educación, ¿verdad? Gestión, evaluación, currículum, género, necesidades educativas especiales, eficacia, rendimiento, inclusión, innovación. Siempre estamos produciendo investigación nueva y por supuesto que es uno de los principales propósitos que tiene la investigación-acción en su esencia, ¿no? Pero como pueden ver, también tenemos otros propósitos, ¿vale? No es el único. Por ejemplo, explicar las causas y las consecuencias de determinados procesos educativos, aportar información que permita mejorar y optimizar ciertos procesos educativos, también reconocer el conocimiento producido por el profesorado, reflexionar sobre ese conocimiento y ayudar a que esto mejore la práctica, y finalmente contribuir a la evolución de la educación en todos sus niveles. Ahora, ¿qué pasa? Que los otros que les mencioné, los cuatro últimos, parecieran que están en un segundo plano, que pareciera que la producción de conocimiento fuese la máxima prioridad. Y no estoy queriendo decir que no se haga, por supuesto que es fundamental que lo hagamos, o sea, sin producción de nuevo conocimiento la sociedad no avanza, pero no es el único propósito que tiene la investigación en educación. Por lo tanto, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, tendríamos una utilidad conceptual o teórica de la investigación y también una utilidad práctica. En el primer enfoque, que sería un enfoque teórico, una investigación útil va a ser aquella que me proporcione nuevos saberes, estos saberes van a derivar de un ejercicio intelectual, ¿verdad? Que permitan incrementar los saberes, los conocimientos, optimizar el corpus de conocimientos que ya existe, ¿no? Pero también por el otro lado tenemos un enfoque más práctico que se sustenta en que la investigación va a ser útil si proporciona elementos que puedan tener un uso concreto, real, cercano a la realidad de los sujetos y que les proporcione algo observable, no solo algo teórico. Ahora, ¿qué pasa? Desde hace un par de siglos, perdón, un par de décadas, está surgiendo un cuestionamiento respecto al cumplimiento de estos objetivos que les mencioné al principio. ¿Realmente la investigación en educación está aportando, está ayudando a que la sociedad mejore, que la educación optimice sus procesos, que tengamos mejor información, que podamos formar a estudiantes más capacitados, más críticos, más reflexivos, que puedan discernir lo que es un conocimiento válido de uno que no lo es? ¿Realmente estamos aportando a eso? Entonces surge un concepto que es la crisis de la investigación en educación o la investigación educativa, y esta crisis se sustentó en dos autores. El primero de ellos, imagínense, el año 1993, o sea, bastante tiempo atrás, señaló que la investigación educativa tenía una terrible reputación porque no estaba ayudando a la educación a realmente mejorar. Y estábamos llenando el mundo de papers y que no servían para nada. Y esto que generó mucho revuelo porque este señor era el presidente de la Asociación Americana de Investigación en Educación en Estados Unidos. Entonces, era como, ¿cómo es posible que el director de la asociación, o sea, el investigador top que tenemos, haga este tipo de afirmaciones? Pero bueno, de ahí se generó una bataola, un revuelo, hubo gente que le respondió, hubo gente que le apoyó, pero como pueden ver hasta ahora lo seguimos mencionando. Y luego en el otro lado del mundo, en Reino Unido, tenemos este señor Harbers, que dice que la enseñanza, a diferencia de la medicina, no es una profesión basada en evidencia. Y ustedes, ¿verdad?, con esta iniciativa que llevan a cabo, eh, tienen principios de este tema, ¿no? Tienen puntos de encuentro con lo que es la evidencia en la medicina, ¿no? Que sabemos que en medicina, cuando surge un nuevo medicamento, cuando surge una nueva manera de operar a las personas, no sé, diabetes, diálisis, los partos, incluso las operaciones que ahora son por el ombligo, no sé, las vacunas, son avances, ¿no?, de las ciencias médicas que rápidamente se trasladan a la práctica. Y parece que en la educación esto cuesta más, ¿no? Cuesta más que podamos utilizar de forma más concreta o más tangible los resultados de la investigación en educación.
Bueno, todo esto generó una crisis, como les digo, una brecha y que pareciera que 20 años después, 30 años después, pareciera que todavía permanece, ¿no? Que estamos produciendo mucho, muchos artículos, pero que poco se están utilizando para efectos más concretos, no solo para producir conocimiento, que está muy bien, como les dije al principio, pero no es lo único que se debe hacer con esos saberes nuevos. Y aquí yo les explico, les trato de sintetizar un poco cuáles son las causas de esta crisis. En primer lugar, tenemos la lucha de los intereses entre la política y la investigación en educación. Parece ser que la política toma ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel ministerial, ¿verdad? A nivel de políticas públicas, a nivel de leyes que salen, y pareciera que la investigación educativa no está tan conectada con esas leyes. No sé cómo será en México, yo lo veo lo que es Chile, lo que es España, que de repente se toman decisiones, ¿no? Que sí, hay algunos asesores en el Ministerio de Educación que saben de investigación, pero pareciera que no siempre se da, que no siempre se da así, un diálogo, ¿verdad? Decir, vale, vamos a cambiar la ley de educación superior, ok, hablemos con los que están produciendo saberes nuevos, ¿no? Y veamos qué podemos hacer en una mesa de diálogo y establezcamos algunos principios en común. Pero pareciera que existe esta lucha, esta, digamos, disonancia, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos la escasa formación en investigación de los futuros profesores. Yo sé que aquí hay personas de distintas facultades y que dan clases en distintas carreras de la universidad, pero claro, este segundo punto yo me refiero principalmente a las carreras de formación de maestros o profesores, como se llame, ¿vale? Dependiendo del país, ¿no? Acá se ocupan mucho más maestros, en Chile se ocupan más profesores, ¿vale? Existe este punto que sucede que la formación en la universidad en temas de investigación en educación es escasa en general. Los estudiantes a veces tienen, me refiero a las carreras de pedagogía o a las carreras de formación de profesores, tienen alguna asignatura, por ejemplo, metodología de la investigación o seminario de investigación, pero es o al final del título o es muy teórica o el alumno le agarra un poco de fobia porque son muy difíciles la metodología de la investigación. Entonces, esa escasa formación también repercute en que luego en la práctica la investigación educativa se utilice poco para realmente ayudar a un profesor en ejercicio que está en el sistema escolar. Luego tenemos la explicación simplista de la transferencia de los conocimientos a la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que también hay algunas corrientes, algunos investigadores, investigadoras o algunas teorías, ¿no? Que intentan de que lo que se produce en la investigación se aplique en la práctica, como si fuese una receta, ¿vale? Hemos obtenido que, no sé, el género es importante en las matemáticas, entonces vamos a hacer una estrategia, bla, 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 pensando en ese resultado de esa investigación. No está mal, no está mal que lo hagamos, pero no es llegar y aplicar. También tenemos que considerar los contextos educativos donde están las personas que van a tomar en cuenta sus resultados que se han producido. Entonces, no es llegar y decir, vale, lo que se produce en la investigación se traslada a la práctica de forma automática. Esto se aplica a este centro, esto se aplica a este colegio, este se aplica... No, no es tan así. También hay que darle una vuelta a los contextos, a las variables que han influido en dichos resultados, independiente que sean resultados cuantitativos, validados, generalizables, etc. Luego tenemos la desvalorización de los saberes prácticos, que a veces la investigación se basa mucho en teorías o en lo que los investigadores o personas investigadoras sostienen y consideran que es importante, y no tanto en el saber práctico que surge literalmente en la práctica de los profesionales, ¿no? Aquí tenemos profesores que dan en distintas facultades, ustedes están formando a profesionales en la universidad de distintas áreas, ¿no? Y qué importante es escuchar también qué pasa en la práctica y sobre esa práctica también establecer investigaciones y proyectos de investigación en la universidad, no solo de acuerdo a nuestros intereses como investigadores o investigadoras. También este punto se da principalmente en lo que es formación de profesores, ¿eh? Quizás en algunas áreas de que están aquí no se van a sentir tan identificados, que es la desconfianza hacia los artículos de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos profesionales, ¿no? Que dicen, vale, pero ¿qué me estás contando en este artículo? Si yo estoy en la práctica y yo sé cómo se hace, lo que está en este artículo o es muy teórico, o es muy difícil, o es muy complejo, entonces no se trata de subestimar al profesional, pero de repente también el lenguaje en el que está escrito un artículo no siempre es llevadero, ¿no? Y también en eso influye la formación que hemos tenido. Cuando estamos en la universidad, si no hemos tenido formación, si no hemos tenido contacto con artículos de investigación, en nuestra práctica probablemente no los vamos a usar.
Entonces también eso va a generar un rechazo, una desconfianza hacia ese formato en el cual se comunica la investigación. Y también influye en esta crisis los criterios de evaluación de la investigación. Yo lo voy a poner en España y les voy a contar un poquito cómo es acá. Ustedes en México tendrán su propia realidad, pero bueno, les contaré un poquito. A nosotros como personas investigadoras nos evalúan y esa evaluación es importante para nuestros ascensos, ¿verdad? Como a todos nos interesa, ¿no? Nuestras remuneraciones también. Y tenemos que cumplir con ciertos parámetros que entrega el Ministerio de Educación. Y en esos parámetros hay poca presencia de traslación a la práctica, transferencia a la práctica, divulgación, difusión. ¿Me entienden? Entonces, mira, les voy a mostrar esta tabla que son los criterios de evaluación de la actividad investigadora acá en España. ¿Cómo se evalúa a nosotros las personas investigadoras? Miren, aquí cada uno puede buscar su área. Yo sé que hay profesores de distintas facultades o de distintos departamentos. Tenemos ciencias experimentales, ciencias de la salud, enseñanzas técnicas, ciencias sociales y jurídicas y humanidades. Yo estoy aquí en ciencias sociales y jurídicas, ya que trabajo en la Facultad de Educación de una universidad, ¿verdad? Trabajo en carreras relacionadas con la educación, con formación de profesores, máster de distintas áreas. Entonces, como pueden ver, ¿qué se evalúa mejor? Se evalúan las publicaciones, los proyectos de investigación. Miren el puntaje, 30, 12. Y si vemos transferencia de tecnología, que se relaciona un poco con trasladar a la práctica los resultados de la investigación, no de forma literal, pero sí se relaciona, esto te da 2 puntos como máximo, no te da más que eso. Luego tenemos dirigir tesis doctorales, congresos, conferencias, y luego en la experiencia docente tenemos que hayas dado clase, que los alumnos te hayan evaluado bien, que hayas creado material docente, ¿vale? Pero ¿dónde está la traslación, la transferencia de lo que se hace de la práctica, a la práctica, perdón, de lo que produce la investigación, de lo que nosotros hacemos como personas investigadoras, a dónde se va? ¿Cómo se puede concretar? ¿Cómo se puede trasladar? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Eso aquí no está evaluado. Entonces, para promoverte, para conseguir tus acreditaciones y tus ascensos, ¿qué hace la gente? Trabaja en lo que te da más puntaje. Es como 1 más 1. Pero luego seguimos incrementando esta distancia, seguimos incrementando esta brecha entre la investigación educativa y la práctica real de los profesionales. Ahora, ¿y qué pasa en la formación universitaria? Yo en amarillo les he marcado lo que tiene que ver con la formación de profesores, que ya les he dicho 10 veces que es mi área, pero les he dejado en otros colores elementos que son importantes para todas las áreas de forma transversal, ¿vale? Primero, que la participación de los estudiantes en la investigación también depende mucho de los elementos estructurales, como el diseño curricular y las medidas que toman las facultades. Puede que alguno de ustedes sea súper motivado, más después de haber tomado el curso, ¿verdad? Que dan los compañeros que me han invitado a esta actividad, y son súper comprometidos, dicen, vale, voy a usar la investigación en mi práctica, voy a usarlo con mi estudiante universitario, voy a leer papers, voy a mostrarles base de datos, vamos a hacer un trabajo de investigación pequeñito, vamos a, vale, genial. Pero si las decisiones de la universidad, de las facultades, de los departamentos no potencian estas actividades, se queda como un hecho de tu clase, un hecho que está muy bien, pero que finalmente, para ser sistemático, también requiere de decisiones a nivel institucional. Por otra parte, hay algunos planes de estudio que sí pueden poner hincapié en la investigación, ¿vale? Pero pareciera que, según algunos autores, el enfoque que se le da es un enfoque más direccional, es un enfoque más asimétrico, donde el profesor enseña y el alumno escucha, ¿vale? Y que, claro, no es que esté mal, está bien que nosotros les enseñemos, pero también es importante que los alumnos puedan llevar a cabo investigaciones en primera persona, tal vez no a un nivel experto, pero sí que conozcan las etapas y puedan vivenciarlo en primera persona. Y luego también les digo que es importante lograr esta alfabetización temprana en investigación, desde los primeros años de estudio. Cuando cogemos a los estudiantes en quinto año, en cuarto año en la universidad, oye, parece que es demasiado tarde porque hay algunas habilidades que son importantes de desarrollar en primer año, desde el primer año. Realmente un pensamiento científico, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, la información, las bases de datos, podemos trabajarlo desde primero, no tenemos que dejarlo hasta el final de la formación de los futuros profesionales. Ahora, alguien se preguntaría, vale, pero ¿por qué es importante que la investigación esté presente en la formación profesional? Hay muchos beneficios. Yo ahora menciono algunos generales y luego más adelante me voy a unos más específicos. Primero, la investigación puede permitir que nuestros alumnos desarrollen el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. También el trabajo autónomo, cuando tú les das la posibilidad de buscar información,
les muestras dónde buscar esa información, o bien les enseñas a plantear objetivos. Plantear objetivos es complejo, yo creo que ustedes lo han vivido con sus estudiantes. Vale, planteemos un objetivo general, cuesta que los alumnos lo logren. Incluso nosotros cuando hemos hecho nuestras tesis doctorales o tesis de máster, nos cuesta un poco, ¿no? Los objetivos específicos también. Entonces, esto también fomenta el trabajo autónomo y fomenta un pensamiento reflexivo. Oye, esto está mal. A ver, ¿realmente este verbo me sirve para lograr este objetivo? Son elementos, son acciones que estamos haciendo que están contribuyendo enormemente al desarrollo de un pensamiento crítico, científico, analítico, etcétera. También podemos incrementar a través de la investigación, ¿verdad?, el rigor en los alumnos. Es decir, esta información es real y esta información es un fake news. Yo creo que estamos en una era donde estamos con una sobreinformación que parece que se traduce en una desinformación, porque vemos en Twitter un vídeo que se viraliza y creemos que es verdad, y sucede que a veces no. Qué importante es que los alumnos aprendan ese rigor, de que no todo es cierto y que hay que seguir el proceso para determinar qué información es válida y qué no. Y la escritura o la redacción de un marco teórico, por ejemplo, es esencial para eso. Y vaya que les cuesta también redactar un marco teórico, aunque sea de un folio o dos folios. También nos contribuye hacer actividades de investigación con nuestros estudiantes, contribuye a la adquisición y actualización de los conocimientos con apoyo en la evidencia, ¿no? Que sean capaces de adquirir nuevos saberes en su práctica posterior, cuando estén trabajando, y también que adquieran nuevos saberes, que sepan dónde buscar y que, no sé, por ejemplo, en el área de educación, existe mucha investigación sobre, por ejemplo, los procesos migratorios. España es un país con mucha migración, ¿no? En el cole de mi hijo, por ejemplo, yo creo que no somos 90% de familias latinas. Y hay tanta información, si tú buscas información sobre cómo trabajar la migración en la escuela, pero no tenemos que descubrir la pólvora, los profesores del sistema escolar no tienen que descubrir la pólvora. Oye, ¿cómo abordo esto? Hay información. Es cierto que está en un formato tal vez no tan amigable, porque en un artículo de investigación, digamos que qué bruto, qué divertido leerme el paper de 20 folios, puede que algunos nos digan que no, pero sí que allí hay mucha información valiosa y actualizada. Entonces, mostremos el camino a los estudiantes para que en el ejercicio profesional puedan ser capaces de forma autónoma de adquirir nuevos conocimientos y ser capaces de actualizarlos. También puede ayudar a que los estudiantes aprendan a comprender la información en su lenguaje, que puede ser un poco elevado, pero que puedan leer algún artículo, alguna conferencia y enterarse de más o menos el 50% del contenido. La parte metodológica a veces se hace un poco más difícil, ¿no? Pero que en general puedan entender lo que están leyendo. Y también se ha demostrado que las actividades de investigación pueden aumentar la motivación de los estudiantes por continuar estudios de posgrado. Miren qué interesante, porque a veces cuando les enseñamos investigación, depende mucho de cómo lo hagamos, ¿no? Pero cuando lo hacemos bien, a veces sembramos eso en los alumnos, el querer seguir, porque sabemos que ya máster y doctorado sí o sí hay investigación, sí o sí, ¿no? Y de repente hay estudiantes que se desmotivan porque las clases de metodología de la investigación son aburridas, son difíciles, son muy teóricas, son muy abstractas, y puede ser un alumno que tiene un gran potencial para ser un estudiante de posgrado. Entonces, miren qué interesante eso también. Vale. Aquí les quise traer un poco de información sobre de qué se está publicando en investigación en educación actualmente. Aquí les puse las revistas de América Latina que están en el primer lugar del ranking del Simago Journal, ¿no? Que en otras palabras es Scopus. Año 2022. Miren, acá les puse las revistas. Estas son las revistas de América Latina que están en el top. No tenemos ninguna del cuartil 1, hay que decirlo. Estamos en el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Cuáles son los scopes o los temas o los aims, verdad? Los principales de estas revistas, lo que está acá a mano derecha. Por ejemplo, la primera habla mucho de su tema, son las lenguas extranjeras y la educación en todos sus niveles. Tal vez alguno de ustedes es profesor del área de idioma. Y miren los otros temas: contextualizar la problemática educativa, evaluación, políticas públicas, innovación, políticas públicas, inclusión, tecnologías, que ya sabemos que está en boga, evaluación, educación continua y de posgrado, educación basada en competencias, que también es algo súper visto últimamente. También tenemos impacto de nuevas tecnologías, enseñanza virtual, globalización, nuevas necesidades educativas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa acá en España?
Las revistas españolas que están en el primer lugar del ranking del Simago Journal son estas, ¿no? Comunicar, que ya sabemos que es una revista súper top, que está en el Q1, y bueno, ¿cuáles son los temas que están publicándose en estas revistas? Por ejemplo, en la revista Comunicar, los temas que aborda son la educación en medios de comunicación, los medios de recursos educativos, la tecnología educativa, recursos informáticos, y el último monográfico que tienen se centra en neurotecnología en el aula, investigación actual y futuro potencial. Luego tenemos nuestra otra revista que se centra en la innovación pedagógica, la calidad de la educación, las tecnologías de información, y luego está otra que se centra, RIET, que se centra en los avances en la investigación e innovación dentro del ámbito de la enseñanza, el e-learning, la tecnología aplicada a la educación, etc. Ahora, si nos vamos al Google Scholar, ay, espérate que no la puedo avanzar, acá. A ver, Google Scholar ya sabemos que todo el mundo lo ocupa, hay más bases de datos, ¿vale? Sabemos que tenemos muchas, pero esta es muy popular y es por ello que la estoy ocupando para darles este ejemplo. Si yo pongo innovación pedagógica en el Google Scholar, que es uno de los temas que les acabo de mostrar, le pongo un filtro de los últimos 10 años, me aparecen 25.800 resultados. ¿Vale? Muchísimo, ¿no? Luego, si lo traslado a tecnologías educativas, que también es un tema que está muy potente desde la pandemia en adelante, también lo puse el filtro de los últimos 10 años, 27.400 resultados. Mucho, 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 mucho. Entonces, aquí es cuando hago la reflexión siguiente. ¿A dónde se va toda esta producción? ¿Para dónde se va? En primer lugar, tenemos la producción del conocimiento científico, que en un principio se los mencionaba, y les repito que es muy importante, ¿no? Producir nuevo conocimiento. Pero también todos estos saberes, imagínense, 27.000 resultados, 25.000, o sea, 25.000 trabajos en los últimos 10 años, es una barbaridad. Entonces, debiese este conocimiento aportar a los avances científicos y tecnológicos de las sociedades en general, debiese aportar a la mejora de las políticas públicas. No puede ser que la política pública no se nutra de la investigación. Imagínense ahora hay un montón de centros educativos haciendo proyectos de innovación o hablando de innovación, ¿vale? Pero qué bueno que se pudiese dialogar con los resultados de la investigación, ¿no? Para poder plantear, digamos, una innovación basada en la evidencia, ¿no? No solo una innovación de lo que creemos que es innovación. Y no se trata de mirar en menos lo que se hace en los centros escolares. Yo trabajé muchos años en centros escolares como maestra y se hace un trabajo muy, muy, muy duro y muy intenso, pero qué bueno que pudiésemos nutrirnos en nuestros proyectos de innovación de lo que se hace en lo que es la investigación, ¿no? Y finalmente les pongo este cuadrito que dice aterrizaje en la sociedad académica y civil. Le pongo civil porque también creo que la sociedad necesita más información que surge a partir de la ciencia. Ahora, el formato, por supuesto que debiese ser un formato más amigable que un artículo de investigación. Tú pones en Twitter un artículo de investigación, te lo va a leer una persona, ¿no? Que sea un investigador igual que tú. Pero tu madre, tu padre, tu hermano, tu primo van a leer el artículo. Entonces, no se trata de subestimarles, por supuesto que pueden comprenderlo, pero qué importante es buscar otras maneras de difundir y divulgar la investigación. Y en eso también es importante aterrizarlo, ¿no? Aterrizarlo, por ejemplo, con un esquema, con un vídeo cortito de 1 minuto en Instagram. O sea, es una idea que puede sonar un poco loca, pero no es tan loca, porque también tenemos que ser capaces de llevar a los escenarios reales lo que se está produciendo en la investigación y mostrarle a la gente, oye, mira, sabemos lo que pasó con las vacunas en pandemia, cada persona puede tener su postura respecto al mundo de las vacunas, pero lo cierto es que claramente en algo han contribuido a que hoy podamos estar sin mascarilla, ¿no? Entonces, qué importante es hacer ese análisis, porque mucha gente ha estado difundiendo cosas respecto a las vacunas, no solo por el tema COVID, sino también, por ejemplo, no sé, porque las vacunas producen autismo. Ese es un mito que quedó muy pegado en la sociedad. O que, no sé, después de la leche materna desde los 6 meses en adelante no alimenta. Eso es un mito, no tiene ningún sustento científico. Entonces, si no llevamos la ciencia a la sociedad civil, por supuesto que se van creando mitos que se van quedando en la sociedad. Y en nuestro mundo universitario, que es la sociedad académica, la investigación, ese conocimiento, esos gigantescos números de producción de investigación deben aterrizar en nuestras aulas.
Debemos ser capaces de mostrarles a nuestros alumnos lo que pasa en la investigación, de qué va, de qué se trata, cuáles son los avances que tiene, cuáles son las etapas que sigue, mostrarles cómo hacer, cómo buscar información, cómo escribir un marco teórico, cómo referenciar, cómo pensar un problema de investigación. No es solo enseñarles a escribir un marco teórico, sino que sembrarles esa semillita de pensar, de analizar un problema de investigación y de identificar problemas de investigación. Y parece algo tan fácil, pero no lo es. Y cuando tú siembras esa semillita, logras un pensamiento reflexivo. El equivocarte y el volver a hacerlo. Estás sembrando algo fundamental en los estudiantes universitarios, que va a ser fundamental para su vida profesional y también su vida personal. O sea, si pudiésemos enterarnos mejor de qué va la investigación y trasladarlo a la vida común y corriente y real, creo que seríamos una mejor sociedad. A ver, sigo. Y aquí les voy a meter un concepto que se llama investigación formativa. No sé si algunos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado. Este concepto está creciendo mucho en América Latina, ¿vale? Es un concepto que tiene algunos vínculos, ¿verdad?, con la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, que es un concepto más bien gringo, ¿no?, más estadounidense. También por acá en Europa también hay unos estudios sobre eso. Tiene puntos de encuentro con este tema. ¿Qué es la investigación formativa? En esta diapositiva les pongo hartas definiciones. Por ejemplo, es un conjunto de conocimiento, habilidad y destrezas para desarrollar procesos de investigación. Hace referencia a la investigación como instrumento de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que busca divulgar la información y generar que el estudiante la utilice. Es formar en investigación y para la investigación usando acciones y metodologías investigativas, pero sin desarrollar necesariamente un proyecto de investigación acabado. Posee características básicas dentro de las cuales se resalta que está orientado por un docente y que los participantes no son expertos investigadores, sino que son sujetos en pleno proceso formativo. La investigación formativa, en pocas palabras, se sustenta en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde nosotros como profesores universitarios instalamos actividades de investigación, fomentamos actividades de investigación e intentamos que los estudiantes las vivan en primera persona, no para que sean doctores, no para que sean máster, sino para que aprendan a vivenciar un proceso de investigación. Se entiende como una estrategia pedagógica. Para quienes no conocen el concepto, les animo a que busquen literatura, porque en América Latina está creciendo mucho. De hecho, yo ahora participé en un libro que va a salir de unas autoras uruguayas, va a salir por ahí un capítulo mío, que se centra 100% en este tema. Y hay más, hay bastantes. ¿Por qué es importante la investigación formativa? Bueno, es importante porque pareciera que el problema que les acabo de mencionar, ¿no?, que todos los mecanismos de acreditación de personas y de universidades depende de la producción de conocimiento, ¿no? Pero sucede que avanzamos mucho en eso, pero se corre el riesgo de que la investigación va perdiendo su sentido, que es no poder ser utilizada para mejorar también problemas actuales, problemas reales, y optimizar la práctica profesional, ¿vale? Entonces, con la investigación formativa se avanza hacia articular, ¿verdad?, la investigación con los procesos de formación profesional que se desarrollan en una universidad. ¿Cómo se materializa? Bueno, hay autores que sostienen que se puede concretar de tres maneras. Primero, a través de una investigación exploratoria, que es cuando tú con los estudiantes haces, por ejemplo, un sondeo de artículos, documentos, investigaciones para plantear algún problema o analizar una solución a un problema o una explicación a un problema. Y finalmente, cuando buscas o problematizas una situación, ¿vale? La formación en y para la investigación, busca formar a los estudiantes en y para la investigación con la intención de familiarizar al estudiante con los principios de la investigación, su naturaleza, sus componentes, su funcionamiento. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, con los componentes prácticos que hay dentro de las asignaturas de investigación, con los estudios de caso, con las tesis de grado, con los ensayos teóricos, con la participación de los estudiantes de algún proyecto institucional, por ejemplo, donde puede colaborar con otros profesores. También se puede materializar a través del aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en investigación, que el profesor lo guía, lo lidera, pero que finalmente el estudiante va viviendo esas etapas de problematizar una situación o bien de investigar siguiendo todas las etapas del método científico. Y finalmente, la investigación para la transformación en la acción o investigación práctica tiene mucho que ver con la investigación-acción, ¿verdad? Con el paradigma sociocrítico
que tiene que ver con optimizar y cambiar una realidad usando mucho la reflexión, ¿vale? Entonces también la investigación formativa tiene esta manera de concretarse, ¿no? Que es cuando dar este salto, ¿verdad? De hacer el proceso de la espiral, de la investigación-acción, de ir reflexionando, de abordando un problema y buscarle una solución, etcétera. Ahora, como les decía anteriormente, ¿cómo se pone en práctica, ¿no? Para que no queden en un concepto tan teórico. Trabajos de fin de título, ensayos teóricos con esquemas investigativos donde el alumno va argumentando, ¿verdad? Una tesis que plantea en un principio en su trabajo y la tiene que argumentar con fundamentos y con referencias, por supuesto. También a través del rol del estudiante como ayudante de investigación, ¿vale? Que sea un aprendiz de grupos de investigación, de investigadores consolidados. Y aquí aparece un concepto, la siguiente que es de los semilleros de investigación, que ya viene eso. También se puede materializar a través de llevar a cabo investigación-acción con los estudiantes, a través del aprendizaje basado en problemas, como ya les mencionaba anteriormente. También con los semilleros de investigación. Yo sé que en México hay semilleros, hay en Ecuador, hay en Colombia, hay en Chile, en América Latina. Acá casi que no se usa. Yo tengo como el anhelo de hacerlo algún día. El semillero de investigación sabemos que es un grupo de estudiantes universitarios liderados por un profesor, donde ellos son aprendices de investigación, hay encuentros, hay congresos, o sea, está creciendo, es un tema muy potente y muy interesante. También lo podemos potenciar a través del levantamiento de información, que los estudiantes hagan una entrevista o construyan un cuestionario y lo apliquen, lo analicen, a través de que les pidamos escribir una monografía, a través de que llevemos a cabo las etapas del aprendizaje basado en investigación. ¿Y qué beneficios tiene la utilización de la investigación formativa como estrategia de enseñanza? Desde el ángulo del estudiante, estimula, por supuesto, el trabajo autónomo, pero siempre orientado por el profesor o profesora, ¿vale? Potencia, fortalece el pensamiento holístico, discursivo, crítico, desarrolla competencias como la búsqueda, el rastreo, la clasificación, el poder analizar, el poder interpretar, el poder buscar soluciones a un problema complejo. Y en relación a nosotros, el profesorado universitario, sitúa la mediación docente en el lugar que siempre ha debido tener, ¿verdad? Que es como facilitadores del aprendizaje del estudiante, no necesariamente que estemos generando conocimiento, sino que lo estemos mediando, lo estemos facilitando. Y esto, por supuesto, que facilita la integración y la profundización de los contenidos que estamos enseñando. Y para eso es importante, ¿verdad?, tener una apertura, ¿verdad?, inter y transdisciplinar de la enseñanza. Ahora, hay dos conceptos que se relacionan con la investigación formativa. El primero es el de las habilidades investigativas. Se supone que a través de procesos de investigación formativa podemos desarrollar habilidades investigativas en los estudiantes, pensando que el estudiante que egresa de nuestras universidades no solo necesita saber mucho, sino que también debe tener habilidades, habilidades sociales, habilidades de pensamiento, habilidades personales y también habilidades investigativas. Hay distintas taxonomías y hay distintas definiciones acerca de lo que es una habilidad investigativa. Aquí les pongo una definición, ¿verdad? El dominio de la acción que se despliega para solucionar tareas investigativas en el ámbito académico, laboral y propiamente investigativo con los recursos de la metodología de la ciencia. Es una definición, ¿vale? Hay más. Y en cuanto a las taxonomías, esta de Moreno Vallardo es bastante popular, se ocupa mucho, se cita mucho, y aquí hay un perfil de habilidades investigativas. Miren, por ejemplo, amplitud de percepción, saber observar, saber preguntar, pensar críticamente, pensar reflexivamente, generar ideas, construir el método de investigación, diseñar procedimientos e instrumentos. Aquí hay más. Trabajar en grupo, socializar el conocimiento que se ha producido, comunicar, revalorar los acercamientos al objeto de estudio. O sea, si analizamos lo que hacemos con los estudiantes, tendríamos que ir viendo cómo vamos con estas habilidades o con algunas de ellas. Y también, a propósito de habilidades investigativas, hay otros autores que hablan de competencia investigadora. O sea, de cómo podemos fomentar en nuestros estudiantes la competencia para investigar, que sean competentes para investigar. Hoy sabemos que estamos en una época que también se habla mucho de competencias, ¿no? A ver, la competencia investigadora está fuertemente vinculada con el pensamiento científico, ¿no? ¿Vale? Desde el punto de vista de que los graduados universitarios, nuestros egresados, deben aprender a hacer juicios científicamente válidos,
que estén apoyados en la evidencia para poder responder y enfrentar las responsabilidades que le vienen en su vida profesional. Entonces, todos los debates en torno al tema de la toma de decisiones basada en la evidencia y en confiar en los hallazgos de la investigación se refieren muchísimo a la capacidad de las personas para pensar científicamente. Y parece que no estamos formados para ello, parece que no estamos desde pequeñitos formados para ello. Y qué importante es, ¿no? Qué importante es. ¿Qué es la competencia investigadora? Aquí les dejo algunas definiciones, ¿verdad? Se parece un poco a las habilidades, por supuesto, pero también hay distintas posturas epistemológicas y distintos autores que sostienen habilidades, otros hablan de competencia. Les voy a mencionar alguna, por ejemplo, dice la primera, ¿no? Se entiende como el proceso que un individuo desarrolla y que va perfeccionando mediante la apropiación de habilidades, aptitudes y conocimientos para la solución de problemas a la sociedad. Se dan cuenta que habla mucho de habilidades y competencias de solucionar problemas, de enfrentar la vida, más que de adquirir conocimientos teóricos. Y respecto a las dimensiones que comprende, hay autores que sostienen, por ejemplo, que las dimensiones de una competencia investigadora es el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, el diseño y la ejecución de una investigación, pero hay otros que hablan, por ejemplo, de difusión y transferencia de la investigación, ejecución, el impacto que tiene una investigación. Incluso otros autores hablan de la tecnología y la ética como aspectos importantes de la competencia investigadora. Hay literatura sobre este tema, también los animo a que la puedan ir revisando. Vale, he hablado mucho, ¿no? Ahora vamos al final. Reflexiones, desafíos y alcances. Primero, lo primero que les quiero compartir es la reflexión sobre la importancia de que las universidades y los centros de investigación materialicen la forma en que los conocimientos que se producen lleguen a los estudiantes. O sea, nosotros en las universidades estamos produciendo muchísimo, hay centros de investigación y está muy bien que se publique, pero no solo para mejorar nuestro ranking, ¿verdad? No solo para mejorar los rankings de esa universidad, ¿no? Que estamos siempre pendientes de cómo está nuestra universidad, nuestro ranking, de nosotros ser promovidos, como les mostraba anteriormente acá en España cómo funciona, pero también ese conocimiento es un deber de nuestras instituciones buscar que esos conocimientos lleguen a nuestras aulas universitarias. Qué interesante sería que los perfiles investigadores pudiesen llegar a las aulas a través de charlas, de congresos, de seminarios, que los estudiantes incluso, estoy hablando de un lugar concreto en Chile donde trabajé, no estoy generalizando, pero no sabían lo que se producía en su facultad, no tenían idea de qué publicábamos los profesores de esa facultad, no sabían nada. Entonces, qué interesante sería hacer ese acercamiento a lo que se produce a nuestros estudiantes como actividad extracurricular, pero también actividades curriculares, donde podamos realmente mostrar lo que se produce, no solo en nuestra universidad, no nos vamos a mostrarle a solo artículos de nuestra universidad, por supuesto que vamos a mostrarle lo que se produce en general, pero qué interesante sería aterrizar también lo que se hace en nuestra institución. También el rol del profesorado universitario es fundamental. Nosotros como profesores universitarios tenemos que tener dos cosas. Uno, formación en investigación. Sí, soy doctora, sí, pero estás produciendo, estás investigando, estás implicado, te estás actualizando. Tenemos que estar formados. Y también tenemos que tener la intención, porque puedes tener un currículum top, ser súper productivo, tener una productividad académica fenomenal, pero si no tienes la intención de que el estudiante de tu clase vaya aprendiendo procesos de investigación, no lo vas a hacer. Entonces son las dos cosas, formación e intención. También las facultades deben propiciar y fomentar actividades de investigación abiertas a los estudiantes. Se relaciona con lo que digo al principio. A veces se dan muchas actividades que son exclusivas para los académicos o docentes de la universidad y los estudiantes no están invitados, no están implicados, no participan, no tienen ni idea, no se enteran. Qué importante es incluirlos. También los planes de estudio deben incluir habilidades, competencias o resultados de aprendizaje relacionados con la investigación, que sean transversales en la universidad, independiente de la carrera, independiente de la facultad. Podemos establecer algunas competencias o resultados de aprendizaje que toquen temas de investigación y que sea transversal a todas las carreras. Y también es importante erradicar la mirada hacia la investigación como un quehacer solo vinculado con la producción de conocimiento. Es importante producir conocimiento, pero también es importante que ese conocimiento nos ayude a mejorar como seres humanos y a mejorar como sociedad. O sea, tenemos que ir avanzando
y claramente la investigación es el mecanismo por el cual las sociedades evolucionan. Y ese concepto todavía cuesta, porque estamos produciendo, y es poco lo que se traslada a la vida real, tanto civil, como les decía, como académica. Bueno, espero que les haya gustado lo que he contado, no haberlos aburrido esta mañana por allá por México. Aquí están mis redes de contacto, mi página web, que es ailenperines.com. Ahí les dejo 2 correos electrónicos por si alguno quisiese, no sé, algún